clases de historia. A ver, vamos a continuar con nuestras clases de historia y básicamente hoy vamos a ver un tema bien bonito que viene después de lo que conocemos como la Guerra del Pacífico, la Guerra de los 10 centavos o la Guerra con Chile. Después de la Guerra con Chile, ¿te acuerdas que yo te había comentado que el Perú había sufrido mucho a nivel económico, a nivel social, a nivel político, ¿no? A todo nivel. Destrozaron nuestra Biblioteca Nacional, destrozaron las calles de Lima, nos quitaron un pedazo de nuestro territorio, ¿no? Nos quitaron Arica, Tarapacá, ¿no? Nos quitaron Arica y Tarapacá. Y a Bolivia le van a quitar Antofagasta. O sea, esos territorios terminan yendo a territorio chileno. Pero acuérdate por qué. Acuérdate, a ver, porque perdimos la guerra. ¿Y dónde se firma que nosotros les íbamos a entregar terreno a los chilenos? En el Tratado de Ancón. Toda guerra tiene un tratado al final que define quién ganó y por qué se va a dar la paz. Entonces, después de ese tratado, nosotros nos vimos muy afectados. Entonces, después de vernos muy afectados como país, surge algo conocido como, muy bien, va a surgir algo conocido como, acá vamos a reducir esto para que puedas ver la clase, la reconstrucción nacional, aquel periodo de la historia en donde nuestros gobernantes, nuestros políticos velan por reconstruir un país destruido. ¿Por qué? Por la guerra. Y bueno, vamos a ver algunos antecedentes, ¿no? Estábamos en ruinas por la guerra con Chile, habíamos quedado muy golpeados después de esa guerra, teníamos una profunda crisis económica y encima habíamos perdido una oportunidad de ingreso. ¿Te acuerdas de dónde venían los ingresos del Perú antes de esta guerra? Claro, y por lo que fue la guerra, ¿no? Por el guano y el salitre. Como nos quitan un territorio de donde sacábamos salitre, bueno, solamente nos quedaba el guano, ¿no? Básicamente el Perú entró en una crisis muy terrible y encima nos destruyeron el sistema ferroviario, no se quedaron con los ferrocarriles los chilenos y destrozaron muchas de las vías de los ferrocarriles para que no nos comunicásemos en medio de la guerra, porque acuérdate, un ferrocarril es un medio de comunicación, también un medio de transporte, donde llevar mensajes, donde llevar comida. Entonces, al destruir tú las vías, no dejas que ese ferrocarril llegue, ¿no? El problema más grave de todo esto es que nosotros fuimos adquiriendo armas, fuimos adquiriendo comida, uniformes, productos, dinero, para poder sustentar la guerra, una guerra que perdimos. Pero, ¿cómo fuimos adquiriendo ese dinero para todas esas cosas de la guerra? Bueno, habíamos pedido un préstamo. Y cuando tú pides un préstamo para tu país, a otro país, luego tienes que pagarlo. Eso se conoce como la deuda externa. Toda deuda que le tenga tu país a otro país. Por ejemplo, Perú le debe a varios países. Todavía tiene deuda externa. Y en ese tiempo la deuda externa era básicamente una deuda por comprar armas, por comprar comida, por comprar cuestiones para la guerra, ¿no? Entonces el Perú se encontraba muy pero muy endeudado y sobre todo con Inglaterra, ¿no? Muy endeudado por todo el problema de corrupción y la guerra que estábamos sufriendo. Entonces, en este tiempo, quienes habían defendido al país de la guerra son los que luego dicen nosotros tenemos derecho a gobernar, porque nosotros hemos defendido el país, entonces nosotros vamos a ser presidentes ahora. No sé si te acuerdas, si te habían enseñado antes, en el Perú ya gobernaron un tiempo quienes están cerca de los militares o quienes son militares. Y a ese gobierno se le llamó el primer militarismo. Lo que sucede es que quienes nos habían ayudado en la guerra de la independencia, o sea, en la guerra para liberarnos de el dominio español, luego de la guerra contra España por nuestra independencia, ellos dijeron, bueno, nosotros hemos independizado el Perú, a nosotros como militares nos toca ahora gobernar. Eso se llamó el primer militarismo. Entonces, mire esta pregunta de examen. Si en este segundo periodo, luego de otra guerra, pero ahora con Chile, los que habían defendido el país, los que habían peleado en la guerra, dicen que ahora quieren gobernar, ¿cómo le llamaríamos a este periodo? Si quieren gobernar militares, el segundo militarismo. Muy bien. Entonces este periodo se va a conocer como el periodo de reconstrucción nacional de la guerra, o básicamente también como el segundo militarismo, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya lo tenemos claro, ¿no? El segundo militarismo. Eh,
en este segundo militarismo, las personas que habían defendido básicamente eran personas alrededor de un militar que resistió hasta el final el embate de los chilenos, hasta en la sierra. ¿Te acuerdas? A ese que lo conocían como el brujo de los Andes porque le hacía ver cosas a los enemigos. Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres va a ser la figura fundamental en este tiempo porque él va a ser el que implementa la reconstrucción del país después de esta nefasta guerra que fue la guerra con Chile. Pero antes de él van a gobernar personas ligadas a él, aunque algunas estaban en contra, como Miguel Iglesias, ¿no? Vamos a ver como Miguel Iglesias, ¿no? No tan importante Miguel Iglesias, pero Miguel Iglesias fue el que inicia en 1883 este periodo de segundo militarismo. Él era un militar, ¿no? Y básicamente tiene que enfrentar a un Perú destruido, ¿no? Y con varias rebeliones. Por ejemplo, en Huaraz se rebela a Tusparia, ¿no? Lo que pasa es que en medio de la guerra los militares habían sido muy abusivos con el pueblo, no con la excusa de la guerra. Inclusive los acusaban de chilenos a los que no estaban a favor de los militares. Y básicamente entonces lo que sucede es que se rebelan en Huaraz, ¿no? A Tusparia, por ejemplo. ¿Qué más? Tenemos algo importante. El señor Miguel Iglesias pide la reconstrucción de la Biblioteca Nacional y nombra como director de la Biblioteca Nacional a una persona muy importante para el Perú, para nuestro país. Una persona que había escrito textos hablando de las tradiciones del Perú, las tradiciones peruanas. El señor Ricardo Palma, claro que sí, al que se le conoce como el bibliotecario mendigo, porque este señor, cuando se le da la dirección de la biblioteca, el señor llega y se da cuenta que la biblioteca estaba destrozada. Lo que hicieron los chilenos en el Perú a la biblioteca fue, no tuvo nombre, ¿no? Destrozaron todo el país, se llevaron los libros, quemaron los que quedaban, tomaban la biblioteca como si fuera un establo, ahí comían los caballos, defecaban los caballos, ¿no? O sea, una biblioteca, ¿te imaginas? Entonces a este señor se le conoce como el bibliotecario mendigo porque a pesar de que recibía un dinero muy lamentable por ser director, ¿no? Y le daban un presupuesto muy lamentable para volver a mantener la biblioteca, el señor, bueno, eso lo dejó a un lado, hasta su sueldo utilizó y sus contactos para pedir donativos, para mendigar libros, pedir donativos de libros y así rellenar la biblioteca de el Perú, ¿no? La biblioteca de Lima, la biblioteca nacional, ¿no? Inclusive le pidió a los chilenos que por favor les devuelvan una cantidad de ejemplares no interesante y sí le devolvieron más de 14.000 libros, ¿no? Gracias a su propio conocimiento, a su propia astucia, él logró que se reflotara la Biblioteca Nacional porque quería mucho la Biblioteca Nacional. Entonces se le conoce a Ricardo Palma como el bibliotecario mendigo. También tenemos en este gobierno de Miguel Iglesias algo muy importante. A ver, básicamente, a ver, te voy a poner esto de acá. Mira, vamos a ver, este es Andrés Avelino Cáceres. Este es Ricardo Palma. Este es al que conocemos como el bibliotecario mendigo, ¿ya? El que puso el pecho por la Biblioteca Nacional después de la guerra. Este señor de acá es Daniel Alcides Carrión, un estudiante de medicina en una universidad que más adelante quizás tú decidas a ir, que es San Marcos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este señor básicamente estaba estudiando si la enfermedad conocida como la fiebre de la Oroya, que da en la Oroya, en la Sierra del Perú, era lo mismo que la verruga, que era como también una fiebre. Entonces, ¿qué sucede con este señor? Lo que termina siendo, porque no había forma de determinar cómo era la enfermedad, en su último año de carrera se inocula las enfermedades al cuerpo para comparar si eran iguales o eran distintas. Entonces el señor se contagia a propósito. El señor comienza a describir cómo era la enfermedad, ¿no? Gracias a sus conocimientos científicos, pero lamentablemente hasta el final no pudo describir completamente la enfermedad porque ya estaba muy enfermo y terminó muriendo. No se le pudieron dar los cuidados necesarios porque en estos tiempos, por ejemplo, no había transfusiones de sangre, ¿no? Era muy lamentable el estado de la medicina que recién comenzaba a surgir en el Perú. Entonces, ¿qué logró este joven Daniel Alcides Carrión? Logró comparar que la fiebre de la oroya y la verruga eran la misma enfermedad.
Gracias a su sacrificio, la medicina del Perú aprendió un poco más, por eso varios hospitales y clínicas tienen su nombre, ¿no? Daniel Alcides Carrión, un héroe de la medicina peruana, un héroe de la medicina peruana. Pero vamos a continuar con lo que conocemos como la reconstrucción nacional. Este es Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Estábamos con Miguel Iglesias. A Miguel Iglesias le sucede, ¿no?, estos dos eventos del bibliotecario mendigo y de Daniel Alcides Carrión. Tiene una rebelión, la rebelión de Atusparia. Y luego de tener una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil, profesor? Cuando dentro de un país dos sectores se pelean. Imagínate que hubiera una guerra entre los que somos de acá del Perú, ¿no? Una guerra entre los que están con Keiko y los que no están con Keiko. ¿Te imaginas? Una guerra aquí dentro. Los que son de Venezuela entenderán que, por ejemplo, una guerra entre los que apoyan al gobierno y la oposición, que ha pasado, ¿no? Claro, imagínense, eso sería una guerra civil. Entonces, ¿qué pasaba? Había una guerra civil entre quienes estaban a favor de Cáceres, que es el señor que tenemos ahí en la foto, y el señor Miguel Iglesias. Esta guerra tuvo una batalla muy importante conocida como la Guaripampeada. Recuerda que estamos en la página 14 de nuestro libro de Historia del Perú. Entonces ahí ves que está el texto de la Guaripampeada, ¿no? Y la Guaripampeada no fue más que una batalla más de señores Andrés Avelino Cáceres con sus fuerzas y Miguel Iglesias y sus fuerzas, ¿no? Después de esto, ¿no?, Miguel Iglesias se siente casi derrotado y va a dejar el gobierno al señor eh, Antonio Arenas, que es su ministro, su presidente del Consejo de Ministros. Entonces entra a gobernar ya el señor Andrés Avelino Cáceres, entra a gobernar, y aquí el señor Andrés Avelino Cáceres es que va a poner inicio a lo conocido como, lo que conocemos como la reconstrucción nacional. Él es Cáceres. Básicamente, este señor piensa en reconstruir el país, volver a hacer lo que era antes, y dicta una serie de medidas, ¿no?, una serie de cosas para poder sobrellevar esta reconstrucción. Pero bueno, continuemos. Entonces, vemos que quien se pone a la cabeza de reconstruir el país es Andrés Avelino Cáceres, pero lo quería reconstruir con una serie de medidas muy tristes. Primero, y más importante, es la firma de lo que se conoce como el contrato Grace. Vamos a leerlo acá. Vamos a leerlo acá. El contrato Grace. A ver. Aquí lo tenemos. Mira por acá, el contrato Grace. ¿Qué es el contrato Grace? Es un contrato que firma Andrés Avelino Cáceres como presidente con el señor Miguel Grace, ¿no? ¿Para qué? Para que nos perdonen nuestra deuda externa, o sea, lo que le debemos a otros países por las armas y por todo lo que habíamos usado, ¿te acuerdas? Nos habíamos endeudado para la guerra. Y nosotros al señor Miguel Grace le dábamos la entrega de nuestros ferrocarriles por 66 años, saca tu cuenta desde el 89 a 66 años adelante, entrega de 3 millones de toneladas de guano, entrega de 2 millones de hectáreas en la selva, que puedan navegar barcos pequeños que se conocen como vapores en el lago Titicaca sin ningún problema. Pago de 33 anualidades, o sea, pago de 33 pagos anuales por 33 años de 80.000 libras esterlinas, que es la moneda del Reino Unido de Gran Bretaña. Y la formación de una empresa conocida, la Peruvian Corporation, para minar algunos territorios. O sea, prácticamente le estábamos entregando el Perú ¿a quién? A Miguel Grace, para que nos perdone la deuda externa. Como vemos aquí, mira, es gracioso, está el señor Miguel Grace junto con un montón de tentáculos llevándose nuestro guano, dinero, los ferrocarriles, etcétera. Entonces, estas medidas fueron tristes para el Perú porque Andrés Avelino Cáceres quiere sacar el Perú de la ruina en la que está, pero entregando el Perú, poniéndolo en hipoteca, y eso es lamentable, ¿no? Casi le damos todo a los ingleses solo para que nos perdonen la deuda externa, y eso sí fue muy lamentable. Pero no solo pasó eso, pasó también que el señor Andrés Avelino Cáceres, vamos a ver su foto aquí, el señor Andrés Avelino Cáceres básicamente lo que hizo después de la guerra y ya después de Miguel Iglesias, cuando ya era su primer gobierno, del que estamos hablando ahora, básicamente lo que hizo el señor Andrés Avelino Cáceres fue rechazar
la rebelión de muchos, pero muchos soldados montoneros que habían peleado junto a él en la sierra contra los chilenos, hasta en Lima, en la defensa de la Breña. Y es lamentable, porque tú te acuerdas que el último que resistió a los chilenos fue Andrés Avelino Cáceres, el señor que tenemos acá. ¿Y cómo lo resistió? ¿Utilizando soldados? No, utilizaba las montoneras. ¿Qué eran las montoneras, profesor? Rebobinemos un poquito a la clase anterior. Las montoneras eran grupos de guerra, ¿no? Grupos de guerra, pero no estaban conformadas por soldados, estaban conformados por gente común y corriente, campesinos, o trabajadores, ¿no? La mayoría indígenas de la sierra. Y que estos indígenas peleaban junto a Andrés Avelino Cáceres contra los chilenos, pensando que así, terminada esta guerra, ellos iban a poder tener beneficios del gobierno. Lamentablemente, Andrés Avelino Cáceres traicionó la confianza de estos montoneros, y cuando terminó la guerra, muchos de estos no solamente habían peleado por el Perú, sino que habían tomado sus haciendas, las haciendas que eran de las que eran dueños algunas familias. Ellos, como ellos la trabajaban, ellos las tomaron. ¿Qué hizo Andrés Avelino Cáceres? Les mandó al ejército para desarmar esas montoneras y devolverle las haciendas a sus dueños. Una lamentable actitud de traición con quienes había peleado antes, ¿no? Andrés Avelino Cáceres traiciona a esas personas con las que peleó y los termina reprimiendo, ¿no? Entonces, sin ningún agradecimiento por haber resistido con él la guerra con Chile, lamentablemente. ¿Qué más pasó? Esta reconstrucción nacional, ¿qué más medidas que afectaron al Perú tomaron? O sea, para reconstruirnos tomaban medidas muy bajas, ¿no? Como casi hipotecar el Perú en el contrato Grace, o ir en contra de quienes habían defendido el Perú, que eran los montoneros. Bueno, se funda el Banco Italiano, que más adelante, hasta ahora, se va a conocer como el Banco de Crédito. Se fundan un par de yacimientos de extracción de petróleo en Piura, en la parte norte del país, que se llama Labré y Pariñas, ¿no? Se adquiere una cañonera llamada Lima, ¿no? Y aparece un pensamiento nuevo, un pensamiento, una ideología nueva. Si antes la pelea era entre militares y civilistas, entre si el gobierno debía ser de civiles, o sea, de ciudadanos o de militares, aparece un señor que introduce un nuevo pensamiento para los trabajadores del Perú, el pensamiento anarquista, ¿no? El pensamiento anarquista. Entonces vamos a ver cómo este señor que tenemos aquí, muy, muy, muy engalanado, cómo este señor trae el pensamiento anarquista al Perú, rechazando todo lo anterior. Este señor se dice que tenía una pelea con el bibliotecario mendigo, ¿no? Con Ricardo Palma. Ricardo Palma quería conservar las tradiciones, y Manuel González Prada, mi tocayo, era muy, muy radical, ¿no? Quería básicamente fundar un nuevo país, ¿no? Y este señor escribe textos como el discurso en el Politeama, y ahí en ese discurso plantea algo así como que las tradiciones se destruyen y que se crea algo nuevo. ¿Qué dice este señor? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Y con esta frase, Manuel González Prada y su pensamiento anarquista se vuelven bastante famosos. Inclusive se termina volviendo director de la Biblioteca Nacional, pero eso es tema otra, para otra situación. Entonces vemos, ¿no? Vemos que este señor Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Este señor, ahora vamos a ver, este señor que supuestamente estaba defendiendo al país, termina cometiendo algunos, no solo abusos, sino malas decisiones, ¿no? Reconstruir el país y pagar nuestra deuda externa a cambio de vender el país, nuestros ferrocarriles y casi todo, hipotecarlo hacia los ingleses. Los ingleses vivían prácticamente de nosotros, ¿no? Esto del Tratado Grace fue muy, muy triste, y la represión a los indígenas también, ¿no? Pero vamos a continuar con lo conocido como la reconstrucción nacional, y vamos a ver que luego de Cáceres, ¿no? Eh, entra un señor conocido como Remigio Morales Bermúdez a continuar la reconstrucción nacional, y básicamente este es un señor que compite en las elecciones contra los civiles. La pelea que había aquí, básicamente la contradicción, acuérdate, la historia es contradicción. La pelea, la bronca, la contradicción que existía era: ¿quién gobernaba? ¿Un ciudadano civil, empresario, ¿no? O
un militar. Entonces se peleaban. El ciudadano era Pierola, Nicolás de Pierola, y el militar era Cáceres o las personas allegadas a Cáceres, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Va a terminar ganando Remigio Morales Bermúdez, que compite contra Nicolás de Pierola, ¿no? Eh, Lamentablemente esto estuvo manchado porque quisieron detener a Pierola, ¿no? Se lo llevaron, lo apresaron, ¿no? Pero va a escapar Nicolás de Pierola eh, por ayuda que tuvo de varios contactos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, que es una continuación del gobierno de Cáceres, solo que Cáceres no quería verse como un dictador? ¿Qué pasó? Básicamente cosas importantes, ¿no? Se da la ley de municipalidades para que cualquier ciudadano que sepa leer y escribir pueda votar, ¿no? Cualquier ciudadano que pueda leer y escribir puede votar. Se da la ley del habeas corpus. ¿Qué significa la ley del habeas corpus? Los que llevan personas, familias, relaciones humanas conmigo saben que hay un texto que tiene las normas de convivencia de todo país, pero las normas máximas, conocida como la Constitución, en donde están todos nuestros derechos y nuestros deberes, así como las normas de convivencia de tu salón, pero las normas de convivencia de el país. Y en ese texto también hay garantías para la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a ti te llevan preso mientras te están investigando y tu familia no sabe dónde estás, ni en qué celda, ni nada por el estilo, tu familia puede apelar a un habeas corpus, que en español, viene una palabra romana, significa que te pueden investigar siempre y cuando tú no estés preso. O sea, tú no puedes estar preso a menos que definan que eres culpable. O sea, no porque yo te digo, hey, yo te acuso de ser ladrón, ya te llevan a la cárcel. Tienen que probar que eres ladrón. Entonces, eh, tú puedes apelar un habeas corpus, de apelar para que te saquen de la cárcel si no tienen acusación alguna. Entonces, este señor Remigio Morales Bermúdez aplica una ley del habeas corpus para que pueda protegerse a la gente que está siendo investigada y que mientras esté siendo investigada no vaya a la cárcel, ¿no? Básicamente eso. Este señor también comienza conversaciones y tratados, ¿no? Firma un tratado, el Tratado García Herrera con Ecuador, en donde nosotros básicamente le dábamos tumbes a Ecuador, pero al final no se firmó nada porque nuestro país y Ecuador pedían cosas muy extrañas el uno al otro, como el hecho ya de por sí de que Ecuador se quedara tumbes, ¿no? Era bien absurdo y al final esta firma hizo que se cambien varias cosas dentro de este contrato, ¿no? Se da la ley de la protección minera, en estos tiempos las minas estaban floreciendo nuevamente después del virreinato, como parte de la reconstrucción nacional también. Y bueno, finalmente el 1 de abril de 1894, Remigio Morales Bermúdez, termina su mandato como un anexo o como continuador de la política de la reconstrucción nacional, ¿no? Este señor termina falleciendo y luego su vicepresidente, el que le seguía, llama elecciones y entra de nuevo en su segundo gobierno Andrés Avelino Cáceres. Básicamente un gobierno que duró muy poco porque todo el mundo se había unido contra Cáceres. Ya de por sí Cáceres había cometido errores para la población peruana y para la reconstrucción nacional. Aunque podría haber tenido una buena intención, el señor hizo muchas cosas negativas, tanto para los que detentaban el poder económico, los grandes empresarios, como para el pueblo. Para el pueblo, por ejemplo, reprimir a los montoneros, ¿no? Traicionando su confianza. Y para los empresarios, por ejemplo, el tema del contrato Grace, ¿no? El tema de la firma del contrato Grace, en donde al Perú lo hipotecaban a otro país y los capitalistas peruanos, los empresarios peruanos se quedaban sin Perú que explotar. Muy enojados con él, entonces varios adversarios de Cáceres hacen que su gobierno dure muy poco, eh, y finalmente terminan destituyéndolos después de 7 meses para convocar a nuevas elecciones. Entonces quiero que te acuerdes varias cosas. Este gobierno es conocido como el gobierno de la reconstrucción nacional, pero también conocido como el gobierno
del segundo militarismo, porque como ves aquí, gobernaron militares que creían que tenían el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Por haber participado en la guerra con Chile, ¿no? Primero fue Miguel Iglesias, luego fue el señor Andrés Avelino Cáceres, luego un seguidor de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Una persona cercana a él, Remigio Morales Bermúdez, y finalmente de nuevo Cáceres, pero que es sacado porque tenía muchos adversarios políticos, ¿no? Algo importante de la reconstrucción nacional fue la firma del contrato Grace y la represión hacia los indígenas que habían sido parte de las montoneras. No te olvides también que aquí hemos conocido a dos importantes personajes para el Perú. El tradicionalista, literato e importante figura peruana para las letras, Ricardo Palma, quien es una persona que reconstruyó la biblioteca después de la guerra con Chile, pidiendo libros a otros países, y Manuel González Prada, también su contrincante, ¿no? Quien introduce el pensamiento anarquista aquí al Perú y proclama esa gran frase, ¿no? Los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba, ¿no? O como se puede decir, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra también. Entonces, chicos, espero que les haya quedado claro. Vamos a resolver algunas cosas juntos, ¿ya? Vas a leer la lectura que está aquí. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Tu tarea va a ser desde la retroalimentación de la página 15, pasando por la lectura, pasando por el trabajando en clase, la página 16, la lectura, las respuestas, la práctica en clase y la tarea para la casa, ¿ya? Esto básicamente va a ser tu tarea, pero vamos a revisar eh, el trabajando en clase, la página 16, ¿ya? La página 16. A ver, mira, primero tú ves ahí un dibujo. Vamos a agrandar aquí. Tú ves un dibujo. A ver, ahora sí. Para terminar, mira, este dibujo que tengo acá yo, mira, dos tipos de dibujo. Uno donde Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Andrés Avelino Cáceres es eh, alabado o le están mendigando los poderosos de ese tiempo, ¿no? Los grandes empresarios, ¿no? Y otro en donde más bien los grandes empresarios, los poderosos de ese tiempo, lo van a perseguir como para votarlo, como para sacarlo, ¿no? ¿Y por qué existen estas dos figuras entonces? Mira, la primera es cuando Andrés Avelino Cáceres, que está ahí, tú lo vas a ver en tu libro en la página 16, básicamente le están pidiendo ayuda para poder resistir la guerra. Acuérdate que el último militar que resistió a los chilenos en la sierra fue ¿quién? Andrés Avelino Cáceres. Y los poderosos, los las grandes familias con poder económico, los grandes capitalistas, los grandes empresarios del Perú, le pedían ayuda a él para que salve al Perú. Pero cuando ya había salvado el Perú y él quiso gobernar, más bien todos se juntaron contra él por las políticas de reconstrucción nacional que estaba planteando. Entonces la pregunta uno es, ¿a qué contextos históricos pertenecen la imagen superior e inferior? Pertenecen al segundo militarismo, o también conocido como la reconstrucción nacional. Muy bien. ¿Por qué cambia la actitud de los personajes caricaturizados en ambas imágenes? Ya te dije. Primero alababan a el señor Andrés Avelino Cáceres, lo seguían y le pedían por favor que resista la guerra, y luego cuando ya ganó, por iniciar la reconstrucción nacional, que trajo por ejemplo la firma del contrato Grace, ¿no? Y muchas cosas que no beneficiaban a estos empresarios, luego por eso van y lo persiguen. Puedes responder de esa manera, ¿no? Cambia la actitud porque en un primer momento fue una figura importante para ganar la guerra, o bueno, para resistir la guerra, y luego fue una persona que para reconstruir el país hipotecó el país a otros, a personas extranjeras, ¿no? ¿De qué manera interpretas la postura de Cáceres? Miren, la primera Cáceres, su postura es la de un soldado que iba a resistir a los chilenos. Y en la segunda, postura de gobernante. Básicamente eso, ¿no? Básicamente eso. A ver, algo por acá. Vamos a revisar.
Ah, mira, una pregunta del discurso en el Politeama y te la voy a regalar. La pregunta número uno. ¿Ya? Mira, ¿sabes qué pasa con González Prada? González Prada se considera un anarquista, se considera alguien que no sigue las reglas, que las reglas las crea él. Por lo tanto, en el texto que vas a ver cosas como, en vez de separar con una Y, ¿no? Dos, dos cuestiones de una misma sucesión o dos proposiciones que se complementan, vas a encontrar que en vez de utilizar la Y, va a utilizar la I latina. Por ejemplo, Chile despedazó nuestra carne y latina machacó nuestros huesos. Eso en la página 16. ¿Por qué escribe así? Porque él no sigue las reglas, ¿no? Es anarquista y va a plantear que las reglas de la ortografía no las cambia pues simplemente una persona, sino cambian con la sociedad, ¿no? Rebelde, con causa obviamente, porque era anarquista. Cuando escribe orgía, por ejemplo, escribe orgías, en vez de G de gato, escribe con J de Jesús, ¿no? Entonces acá te dice, identifica dos errores ortográficos. ¿Y por qué González Prada los escribió así? ¿Por qué crees? Ya te he dicho, González Prada, ¿qué era? Era un anarquista. No me vas a poner solo era un anarquista, porque era un anarquista y pensaba que las cosas cambiaban con las personas, no con reglas tontas, no creía en reglas tontas, eso básicamente. Vamos a ver acá. De la práctica en clase, de la página 17, vamos a responder la pregunta 8. A ver, ¿cuál de los siguientes hechos no corresponde al primer gobierno de Cáceres? Letra A, suscripción del contrato Grace. ¿Te acuerdas qué pasó en el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres? Se firmó el contrato Grace. ¿Para qué? Para que nos perdonaran la deuda externa. Muy bien. Fundación del Banco Italiano. Déjame decirte que la fundación del Banco Italiano se da en el primer gobierno de el señor Andrés Avelino Cáceres. El Banco Italiano ahora es conocido como el Banco de Crédito. También pasa eso. Promulgó la ley del habeas corpus. Esa la vamos a dejar ahí. Ese creo que es. Discurso en el Politeama. Justamente Manuel González Prada define su discurso en el Politeama cuando estaba en el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el gobierno conocido como el gobierno de la Reconstrucción Nacional. Entonces ese también es. Adquisición de la cañonera de Lima. Ya, la cañonera de Lima, ya, la cañonera de Lima se adquiere también en el periodo de gobierno, en el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. ¿Cuál es la respuesta acá? La letra C de casa. Promulgó la ley del habeas corpus. ¿Quién promulga la ley del habeas corpus? Un seguidor de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? El señor Remigio Morales Bermúdez, ¿ya? No pasó en el tiempo de Cáceres. Acá te pedían cuál de los siguientes hechos no corresponde. Bueno, la ley de habeas corpus. Chicos, me tienen que resolver todo, ¿no? La 15, 16, bueno, aunque ya hemos resuelto algunas juntos, 17 y 18 y mandármelo por aquí, ¿ya? Y finalmente, como tarea para el cuaderno, ¿ya? Como tarea para el cuaderno, me vas a investigar la biografía del señor, en el cuaderno va a estar. Me vas a investigar la biografía del señor Manuel González Prada y me vas a investigar qué es el anarquismo. Una cara, media cara, con su respectivo dibujo. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Cualquier duda me la haces llegar al WhatsApp personal o me la haces llegar directamente al Classroom. Cuídense mucho.